Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Hoy uno se estremece al recordar lo que sucedió hace 2 años, cuando a estas horas todavía seguían vivos José Luis Iranzo, Víctor Caballero y Víctor Romero, y cuando unos días antes Manuel Andreu y Manuel Marcuello en Albalate intentaron ser asesinados. 2 años sin respuestas, en los que el tiempo no cura y en los que no olvidamos, pero sobre todo en los que queremos que las cosas mejoren. Y para eso estamos aquí, para hablar, para pedir respuestas e intentar informar para conseguir avanzar en el territorio y conseguir sobre todo verdad. Porque pudimos ser cualquiera de nosotros, porque siguen presentes esas 87 preguntas que han sido presentadas en 3 ocasiones en la subdelegación del Gobierno, la última vez con el aval y el respaldo de 22.000 firmas de ciudadanos de nuestro territorio, y seguimos esperando a que sean contestadas. Porque este año, antes de elecciones, en marzo, los amigos de Iranzo, cuya labor es encomiable y es voz de todos nosotros que estamos a su lado, presentaron un manifiesto que fue firmado por partidos políticos, por más de 40 ayuntamientos, comarcas, instituciones, por la Diputación Provincial, por sindicatos, por asociaciones, de manera unánime, y que no ha servido para que consigamos ninguna respuesta. Porque queremos saber y queremos esas conclusiones. Me acompañan varias personas que representan la transversalidad y el alcance de lo que aquí sucedió. A mi lado está Anaí Gracia, ella es periodista andorrana, todos la conocéis. Ella ha destapado en los medios nacionales, a raíz de su investigación y su trabajo incansable, en este caso, la vergüenza de lo que ocurrió, numerosas chapuzas, realidades que constatan que algo falló y se hizo mal, y tenemos pruebas fehacientes de ello. A su lado, Pablo Martínez, él es el abogado de UAGA, es una de las partes personadas en la causa, voz del medio rural, de agricultores, de ganaderos y de José Luis Iranzo, sobre todo, de lo que él representaba para el territorio y para el pueblo de Andorra. A mi derecha, Cristóbal Soria, él es el responsable del sindicato de la Guardia Civil AUGC, también una de las partes personadas en la causa y principales denunciantes de las condiciones nefastas del día a día de la Guardia Civil y sobre todo de los fallos en el operativo entre el día 5 de diciembre de hace 2 años y el día 14 cuando se produjeron los 3 asesinatos. Y a su lado, Juan Carlos, vecino de Andorra, que también es la voz del miedo y el temor que se vivieron aquí durante todos aquellos días y de también la indignación latente durante estos 2 años. Con todos ellos vamos a intentar hablar y también queremos responder a vuestras preguntas. Queremos que sea un debate abierto. Vamos a ir en diferentes líneas de enfoque y bloques de información, trabajando un poco lo que sabemos y contándoos lo que hemos podido averiguar en este tiempo y las dudas que nos quedan pendientes, pero sí que nos gustaría que si durante nuestra conversación tenéis alguna duda podáis intervenir y luego al final también abriremos un espacio de preguntas para que podáis hablar. Bueno, en primer lugar me gustaría pedirles un breve balance a todos los que me acompañan de estos 2 años y después empezaremos ya a entrar un poco en el fondo del asunto. Ana, si te parece. Venga, voy a inaugurar yo esta jornada. Nada, a mí mucha gente, yo trabajo en Madrid, soy de Andorra, llevo 14 años trabajando en prensa nacional y mucha gente me ha preguntado durante estos 2 años que por qué sigo, ¿no?, con este caso, que por qué seguimos aquí. Yo siempre digo, ¿no?, que el punto de partida de que yo tomé conciencia de que tenía que dar un paso al frente y ponerme al frente de esta investigación fue el mismo día 14 por la noche, de madrugada, cuando yo seguía trabajando en el periódico intentando ya que me dieran la noticia de que habían detenido a este individuo. Me fui a casa y no lo habían detenido todavía. Desde nuestra asociación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no de la Guardia Civil. Si fuera de la Guardia Civil no estaría aquí, pues estaría encerrado seguramente. Precisamente hacemos actos aquí de presencia con vosotros porque, como siempre hemos dicho, siempre vamos a estar al lado de las víctimas.
Para estar al lado del de arriba siempre hay tiempo y seguramente ya estarán otros por nuestro lado. Con nosotros está hoy nuestro secretario general para hacer acto de representación luego en el acto que se va a hacer en la plaza. Y sobre todo deciros que en el tema de seguridad en estos 2 años no ha cambiado nada. Las cosas siguen igual. Sigue habiendo el mismo personal, incluso diría que peor. ¿Peor por qué? Porque tenemos 32 puestos de la Guardia Civil. Realmente ningún puesto puede montar servicios operativos porque no puede. Se han tenido que unir en 8 núcleos operativos. ¿Eso es decente en seguridad pública? Es mi pregunta. Por algo, nuestra organización nació para denunciar la corrupción en el seno de la Guardia Civil. Por eso a nosotros se nos ataca desde muchos niveles, porque siempre tenemos la mala costumbre de ponernos del lado de las víctimas. Pero creo que nos toca, y en este caso por decencia más. Estamos aquí y no queremos hacer ninguna crítica destructiva hacia la Guardia Civil, pero sí una crítica decente. Porque la Guardia Civil no son los guardias civiles. Los guardias civiles se juegan y se jugaron la vida ese día. Podía haber sido cualquiera y puede ser cualquiera. Y a cualquiera de los guardias civiles la mayor sensación de impotencia que hay es cuando no tienes ni medios materiales ni medios humanos para poder atender precisamente a vosotros, a la población. Eso es una sensación de impotencia que luego la administración te la calla diciendo tú cállate. Y eso es nuestra realidad. Y luego lo que querráis podemos extendernos porque podríamos estar 4 horas hablando del tema. Juan Carlos, desde la perspectiva de la población de Andorra, ¿qué sensación tenéis después de estos 2 años en que se ha avanzado o no? Voy a pedir si podéis cerrar las puertas porque nos está entrando, me parece, el sonido de la pantalla y hay como mucho eco y no se escucha bien. Gracias. Son 2 años ya, 2 años de un silencio eterno, de mentiras, de lágrimas derramadas. Empezó en Albalate el día 5 y a nadie se le escapa en el medio rural que un intento doble de asesinato con un arma corta no es algo ni lógico ni normal. ¿Pero qué se hizo? Pues según algunos se avisa a la población y se le dice que corre un peligro. Según otros se iba a montar un dispositivo. Según otros, si hubiera habido más efectivos quizá el número de víctimas hubiera sido mayor. Según otros se puso un dispositivo mayor que en las grandes ciudades. La realidad es un civil a pecho descubierto, ayudando a las fuerzas de seguridad y 3 cuerpos tendidos en la noche. La realidad es el abandono más absoluto y las mentiras más viles. Nunca debería haber sucedido y después de las preguntas, sin respuestas. Pero efectivamente magnificamos. Somos un medio que magnificamos, sí. Tal vez magnificamos el gran dispositivo que hubo del 5 al 14. Tal vez magnificamos esas verdades de nuestras autoridades, esas que están para velar por nosotros. Tal vez magnificamos lo seguros que estamos hoy en día. Lo que sí realmente valoramos como población es lo que la palabra amistad significa. Lo que sí valoramos es el esfuerzo, la dignidad y el compromiso de vosotros, los amigos. Sois los abanderados de una lucha que no es solo por Víctor, Tote o vuestro amigo José Luis. Es también por todos nosotros. Por un pueblo, por una comarca, por una provincia. Nunca debemos olvidar que podríamos haber sido cualquiera. Recordar el miedo y esos sentimientos de esa misma noche, del día después, de esa gran concentración que hubo. O el año pasado, el camino al Saso. Pero sabéis, mirar a vuestro alrededor y veréis una cara amiga, porque ese es el espíritu Iranzo, eso es lo que ha quedado, la amistad, el respeto, la honestidad y tender la mano pidiendo ayuda y saber que tienes una mano que te la da, el juntar hombro con hombro y hacer un mundo mejor. Y en esa cara, en esa mano, en ese hombro, encontraremos la verdadera seguridad. Así si mis hijos están con vosotros, yo sé que están seguros. Como bien dijo Eva, que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Gracias, Juan Carlos. Lo primero que queríamos debatir hoy y que consideramos que es de lo más relevante, sobre todo en el aspecto
de lo que afectó a la población durante esos días y que no hubo ni una desgracia todavía mayor, pues porque Dios no quiso, son los fallos de información a la población. Tenemos aquí un mapa elaborado por los amigos de Iranzo, en el que se ve claramente el recorrido que realizó Norbert Feger robando en diferentes viviendas y masicos por la zona de la carretera, una información que no ha sido facilitada por la Guardia Civil, sino que ha sido elaborada llamando puerta a puerta e investigando por ellos mismos, y que pone en evidencia pues, que la población estaba en sus campos, en las calles, por el día, por la noche, mientras esta persona hacía todo este recorrido, y de forma paralela había una serie de denuncias importantes. Los medios de comunicación de aquí del territorio, tanto la comarca como todos los compañeros que hay aquí, de los medios regionales y provinciales, a los que además agradezco su presencia, estuvimos desde el día 5 hasta el día 14 llamando constantemente a la Guardia Civil para ver qué sucedía, qué operativo había, por qué había habido un tiroteo en Albalate con arma corta, y no se nos informaba de qué sucedía, ni podíamos nosotros trasladar esa información a la población para alertar de que había riesgos. Aquella misma noche, la del día 14, nosotros estábamos cerrando la edición del periódico La Comarca y teníamos una información muy amplia tratando este tema, hablando de que había un bloque informativo muy grave y que desde los efectivos y los mandos de la Guardia Civil se nos decía que no informásemos, que no había peligro, que no había riesgo y que estaba todo controlado. Esa información evidentemente no se publicó porque a las 6 de la tarde se produjeron los asesinatos. En esto ha investigado también mucho Ana. Le quería preguntar pues, también su visión sobre los fallos de información más graves en este sentido. Yo creo que lo has resumido muy bien, Eva. Además, tú eres una de las que llamó entre el 5 y el 14. Yo, como he dicho antes, es que ni siquiera el 14 por la noche me tuvieron que decir que es que el día 5 había habido unos disparos en Albalate. Entonces, pues imaginaros, ¿no? Yo creo que también en el momento en el que no se le avisó a la gente, a los ayuntamientos afectados, de que lanzaran una voz de alarma, que pusieran ese retrato robot que hicieron con el testimonio del superviviente Manuel Marcuello. Él hizo una descripción casi milimétrica de quién era Norbert Feger, porque lo tuvo a 2 centímetros de su cara, porque estuvo delante de él. Es decir, ¿por qué ese retrato robot no se distribuye hasta la noche del 14 de diciembre? ¿A qué esperaban? Porque si ese retrato, esa imagen la hubiéramos tenido en las puertas de la panadería, de la carnicería, de la farmacia, todos lo hubiéramos visto y nadie hubiéramos dejado a ninguno de los nuestros que hubiera subido al campo. Es una evidencia. Es decir, no sabemos si es que ellos pensaban que alguien que intenta asesinar a 2 personas huye del territorio. La lógica nos hace indicar eso. Por ello le preguntaron en el juicio que tuvo Norbert Feger en Italia, que por fortuna ya ha sido condenado a cadena perpetua, y le preguntaron que por qué no se fue cuando disparó en Albalate. ¿Y sabéis lo que respondió? Porque me tenía que ir. Yo creo que ahí, ¿no?, está la base de todo lo que falló después, que pensaron que esa persona cómo se va a quedar en el sitio en el que ha disparado a 2 personas, a pesar de todas estas denuncias, que estas son las que se pusieron. Ojo, hubo muchas más, porque seguro que conocéis vosotros a muchas personas que había entrado en su casa, pero como había robado 3 latas, pues no fue al cuartel a denunciar. Fijaos si es importante, porque es que eso no está en ningún registro y eso no existe para la Guardia Civil. Lo único que podemos constatar es esto. Pero aquí entra en el debate, y le quiero preguntar concretamente a Cristóbal, la valoración del riesgo que realiza la Guardia Civil cuando llega allí el día 5 la Policía Judicial y ve que ha habido disparos, muchos disparos con arma corta, con un arma cuya balística son unas balas extrañas. ¿Qué se piensa y qué protocolo se debe poner en marcha? Si un Guardia Civil llega allí y ve unas balas de un tipo de arma que no es habitual en España, ¿qué protocolo se pone en marcha ese día 5 y qué sucede hasta el día 14 para que no, en ese recorrido, no seamos conscientes de la peligrosidad de la persona con la que podemos estar tratando? Lo que pienso
es diferente de lo que se hace y lo que se hace. O sea, ¿qué es lo que se debería haber hecho? Lo que se hizo no lo sabemos muy bien porque no nos contestan a las preguntas, pero sí que lo que se debería haber hecho, lo que sería lógico, ¿no? Nosotros, al igual que Pablo, estamos también pidiendo en sede judicial que se nos comunique o se nos dé parte de todas las comunicaciones que se efectuaron entre Alcañiz y la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. Y ahí estaría la clave, ¿no? Lo lógico es que si el día 5 hay 2 intentos de homicidio, como así hubo, y o sea, las 2 primeras víctimas nos las encontramos ya el día 5. Lo incomprensible quizás es por qué no se activaron las unidades más básicas de intervención que hay en la comandancia. Ahí se podría ya decir, bueno, quién lo tenía que haber activado, cómo se tenía que haber hecho, pero es que nos encontramos en una provincia que mañana se pierde alguien, no es ya la temporada, pero buscando hongos. Inmediatamente hay 25 guardias civiles del núcleo de reserva, núcleo de servicio, lo que le llaman el servicio de intervención rápida, buscándolo. Lo sorprendente que en este caso hay 2 intentos de homicidio donde se realizan hasta más de 10 disparos con un 9x21, que es un calibre que solamente se usa en Italia y en Israel, solo en el mundo, en esos 2 países. Ya, sinceramente, ahí debería haber saltado las alarmas. Perdona, Cristóbal, cuando un guardia civil acude a la escena de un crimen o de un intento de homicidio como este, se encuentra allí los casquillos de bala. Viendo eso, ¿ya sabe que es un calibre poco habitual o no? ¿O es difícil averiguar? Primero hay que contrastarlo, hay que meterlo en una base de datos. Esa base de datos pasa inmediatamente también a Europol, a todas las bases de datos de España, y a partir de ahí es un proceso que... ¿Es largo el proceso? No debiera ser largo. Sobre todo cuando claramente en los casquillos no hay que ser ningún genio, pone 9x21. Vale. O sea, lo puede leer a un niño de escolar, vamos, que no hay ningún problema. Entonces, siempre desde nuestra organización es lo que decimos, que nosotros no criticamos lo que se hizo, sino lo que no se hizo. Lo primero que llama la atención es el calibre. Pero es que lo segundo que llama la atención es que el día 5 se produzcan 2 intentos de homicidio y no haya ninguna unidad inmediatamente rastreando la zona para descartar que ahí existe una persona que es potencialmente peligrosa, puesto que lo ha demostrado. Porque precisamente, no sé si se encontrará el señor que resultó herido el día 5, pero... a ver, es que lo intentó cazar como conejos. A la huida continuaba disparando como él y encima se nos quería vender que estábamos ante una especie de Rambo con una preparación brutal. Bueno, pues un guardia civil con una mínima instrucción o cualquier persona con una mínima instrucción en el uso de un arma corta, a una distancia de ese tipo no hace falta efectuar tantos números de disparos. Eso lo hace un psicópata asesino, como así ocurrió al final. Pero sí, lo que echamos de menos es lo que no se hizo. ¿Por qué no vino el SIR? O sea, la unidad el servicio de intervención rápida. ¿Por qué no se activó a las unidades de reserva y seguridad? Porque es algo tan básico como si mañana cualquiera de ustedes tiene un accidente en la carretera y le aparezco yo a hacerle las diligencias. Pero si no tienes ni idea de cómo se pone ni el kilometraje, pues quien tiene que ir es atestado, ¿no? Pues ante un tiroteo hay unidades especiales. Y están, y existen. El por qué no se activaron, yo no lo sé. Pero la pregunta está hecha y nadie la responde. Pablo, cuando los agricultores se enfrentan a esta situación durante todos aquellos días y vemos este periplo de robos, que algunos fueron denunciados en sede de la Guardia Civil y otros no, cabe recordar que los cuarteles de la Guardia Civil solo abren de 8 a 2, ¿no? De 9 a 1, por las tardes no, por las noches cuando se producían robos y denuncias tampoco, el horario, tampoco están abiertos, con lo cual también muchas veces para los ciudadanos y los agricultores resulta complicado incluso denunciar, ni siquiera se molestan. ¿Cuál es la sensación entre el colectivo agrario ante esta inseguridad? Abandono, o sea, que es un abandono absoluto. No ha pasado más porque Dios no ha querido. Es
decir, ¿cómo puede ser que después de unos hechos tan graves el día 5, y lo hemos comentado alguna vez, es decir, no es un tiroteo, con perdón, en la puerta de una discoteca de Valencia, en una zona de bares de Madrid, no es un lío por un lindero, por una linde podemos discutir dos agricultores, es muy frecuente, trabajo en la UAGA y hay problemas de linderos, ¿verdad? Y te puedes dar un calentón, no es un problema por un lío de faldas, con perdón. O sea, es alguien que de forma inopinada tirotea con un arma corta, además con un calibre extraño a alguien. Bueno, un hecho relevante. Pero después vamos viendo denuncias que se van poniendo. Claro que hay muchas que no se ponen. Pero hostia, ponéis una denuncia y nosotros insistimos desde UAGA. Claro que hay que denunciar, aunque cueste trabajo y perder mucho tiempo. Claro que hay que denunciar, pero porque buscamos una respuesta. Buscamos que la seguridad en el medio rural sea efectiva. Que quien tenga que tener la información, que es la Guardia Civil, la tenga y que mueva las piezas que tiene que mover. Claro, entonces, porque aquí... fíjate que tenemos aquí un infográfico. Esto es lo que la RCG recopiló durante todo su periplo: 24 bolsas y mochilas, ropa, comida y bebida, objetos de supervivencia, una tienda de campaña, una placa solar, 4 armas, ordenador, bici, relojes, de todo, ¿no? Esos eran los pequeños robos que iba realizando y que muchos seguramente ni siquiera se llegaron a denunciar. Es muy poco creíble que se moviese en bicicleta, es muy poco creíble que solo utilizase el coche de José Luis, es evidente que necesito algún tipo de medio de transporte. Y es evidente que este hombre que se movía. Había habido denuncias de robos continuos. Los elementos que se le requisan denotan pues, una capacidad de movimiento importante. Nadie lo vio. ¿De verdad? Cristóbal, ¿qué sucede con estas denuncias de los agricultores? Las denuncias acaban en archivo en el momento que hay una modificación de la legislación, en concreto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre del año 16, en la cual si yo mañana pongo una denuncia por robo, si a las 24 horas no hay autor conocido, esa denuncia pasa a archivo. Entonces imagínense qué provincia más tranquila tenemos. Efectivamente, aquí jamás va a haber robos y por eso nos encontramos con el problema. Vivimos en una provincia muy tranquila, muy segura, hasta que pasa algo que entonces demostramos que encima no tenemos seguridad. ¿Por qué? Pero no por los guardias civiles, porque aquí también hay que hacer una distinción y no es por los guardias civiles. Los guardias civiles hacen todo lo que pueden, pero es que no tienen medios, pero es que no tienen potencial humano, pero es que encima tenemos autoridades policiales y gubernativas que son los que mandan en la Guardia Civil, que son los que tienen que mandar los dispositivos. Un guardia civil no puede decir hagamos un control o hagamos una batida. ¿Qué pasó el día 5? ¿Por qué? Un ejemplo simplemente. Al poco de ocurrir los hechos de Andorra, el triple asesinato, ocurre lo del niño Graviel. Solamente un recordatorio. ¿Recuerdan ustedes el número indígena? Pero había más de 400 guardias civiles buscando al niño. 400 guardias civiles, más aparte de la población civil. Vale, no es el caso de buscar un asesino, pero con más razón, ¿eh? Aquí si era un asesino, quien tenía que buscarlo era la Guardia Civil. Los guardias civiles, mandados por su correspondiente autoridad, que es una autoridad policial y gubernativa. Pero es que al poco viene lo de Diana Quer. Y nos encontramos con el mismo caso. Pero lo peor, lo que más daño a los guardias civiles por lo menos nos hace. Y sobre todo a nuestra organización. Y a ustedes como ciudadanos todavía más, que viven en las zonas rurales y se tienen que sentir como ciudadanos de tercera. Resulta que inmediatamente, después de lo de Diana Quer o de lo del niño Graviel, veo 4 altos mandos de la Guardia Civil, como si fueran estrellas del rock and roll, dando una rueda de prensa. ¿Qué pasa con Teruel? ¿Cuándo se va a dar esa rueda de prensa? Aquí también tenemos mandos, ¿eh? En Aragón y en Teruel. Que vengan. O no se puede. O tenemos que venir los de siempre a dar la cara. Y a que nos la rompan, por cierto. ¿Eh? Porque encima se supone que venir aquí es atacar a la institución. No, oiga, no. Nosotros queremos la dignidad de la Guardia Civil, de los guardias civiles que son los que trabajan, y sobre todo a quien nos debemos, que es a ustedes, a los ciudadanos.
Yo no me debo al capricho de un político ni de un mando policial. Y ustedes tienen el mismo derecho a la seguridad que yo por vivir en Teruel. ¿O es que ustedes tienen que tener una seguridad de tercera y yo de primera? Ese es el debate, ¿no? Es que podríamos estar horas y horas. Sí, vamos a seguir. Vamos si a no, seguir, no vamos a vamos avanzar. sí. Queríamos hablar también de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque aquí hay un asunto de debate muy importante, porque Norbert Feger era un asesino buscado por la Interpol, lo sabía la Policía Nacional. Ana tuvo acceso a la información sobre la búsqueda que se estaba haciendo de Igor el Ruso en el sur del país. Sin embargo, al parecer esa información no la tenía la Guardia Civil, o al menos no se le mostró la imagen de Norbert Feger a las dos personas que casi fueron asesinadas en Albalate, cuando se les mostraron fotografías de los asesinos más buscados y delincuentes más buscados a nivel nacional. Este es el tipo de información que os decía que no me llegó por nadie que la tuviera, que la tienen muchas personas importantes que estuvieron y que están, pero que nadie la ha dado, ni a mí ni a las familias. Este informe es muy relevante porque cuenta cómo Italia lanza una alarma a España el 8 de septiembre, 2 meses antes de los crímenes. Le dice, ojo, que esta persona que lleva fugada desde hace 8 meses puede estar en vuestro país, porque hay un preso, tenemos aquí a una persona presa que forma parte de su banda, porque forma parte de una banda internacional terrorista, porque así lo ha determinado un juez en Italia, no lo digo yo, lo dice un juez. Y nos ha dicho que nos va a dar información para rebajar su pena. Nos dice que esta persona puede estar en Andalucía. Entonces la Policía Nacional pone en marcha una operación que le bautizan como Servica. Vienen 2 carabinieris de Italia y se van a Málaga y a Algeciras, porque su objetivo final era traspasar Europa, llegar a Marruecos, porque él venía huyendo de 3 robos que había cometido en el año 2015. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando, por qué él mataba a la gente que le veía, es porque a él le iban a detener por 3 simples robos que había cometido 2 años atrás. Y por eso mató a las 2 personas que mató en Italia y vino aquí y mató a José Luis y después mató a los 2 Víctor. Por 3 robos. Ese era el motivo del que huía. Su objetivo era llegar a Marruecos. ¿Por qué es importante Como os decía, el 8 de septiembre llega la información en España. Esa información llega a la Policía Nacional. La Policía Nacional pone este despliegue, lo buscan entre octubre y noviembre en puertos, lo buscan en hoteles, lo buscan en casinos de Cádiz y de Málaga. El 28 de noviembre, ojo, una semana antes de atacar a Manuel Marcuello y a Manuel Andreu, estuvieron preguntando por él en el puerto de Algeciras porque pensaban que ya había podido coger un barco y salir de Europa. No lo dieron con él, claro. ¿Cómo iban a dar con él si lo teníamos aquí? ¿Por qué la Guardia Civil no tenía esa información? Es la pregunta que yo llevo haciendo 2 años, nadie me ha respondido. Porque él estaba buscado en el fichero de la Interpol, había una foto de él entre los miles de delincuentes que se buscan y que están huidos. ¿Por qué no le dieron ese archivo fotográfico en el hospital de Alcañiz a Manuel Marcuello, que le hubieran dado 10.000 fotos? Hubiera dicho, es esta persona el que me ha atacado. Es una cosa tan simple. Porque en cuenta además que tenían la balística, extraña, o sea que ya se sabía que... O sea, el 29 de noviembre la Policía Judicial se reunió con el Ministerio Fiscal en Málaga para repasar las posibles actuaciones a seguir haciendo. Es decir, esto se estaba haciendo en Málaga. ¿Por qué la Guardia Civil no tenía esa información? A día de hoy no os puedo responder, porque a mí tampoco nadie me ha respondido. No sé si a lo mejor Cristóbal me puede responder ahora. Caos. Caos policial. Nos venden que tenemos una seguridad buena, pero realmente no es así. Las bases de datos de delincuencia no son compartidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esa es la realidad. Bueno, esa es una de las 87 preguntas que todavía pero sin responder. Bueno, realmente la mayoría de las preguntas sabemos la respuesta, lo que pasa es que queremos que nos las conteste alguien de manera oficial. Yo las respondo, pero que las responda una autoridad policial o gubernativa. Exacto. Ya la digo yo. También es importante destapar un poco quién era Norbert Feger. Cristóbal ya lo ha comentado. La figura que se ha vendido de él no es del todo real.
Sabemos que venía a Teruel, que venía a Híjar. Nos puede leer ahora una declaración de los interrogatorios que se le hicieron en Italia, en la que él mismo lo confirma, y tiene un perfil delictivo y biográfico que no se ajusta a la realidad del Rambo que nos han querido transmitir. ¿No es así? Por supuesto, fue una de mis grandes obsesiones en cuanto le vi esa cara saliendo del juzgado de Alcañiz, y muy pronto me empecé a preguntar qué hacía este individuo aquí, que por qué venía y si, claro, nos dijeron, no, es que pasaba por aquí, y qué mala suerte tuvieron los pobres 3 que se cruzaron con él. Pero yo pensaba, pero hombre, un tío que pasaba por Albalate no está un mes. No se queda un mes, y muchísimo menos después de disparar a 2 tíos que casi los mata. ¿Por qué? ¿Por qué se queda? Yo conseguí contactar con gente de su entorno, gente que había convivido con él, así que os podéis imaginar qué tipo de gente era. Y entonces me describieron una persona totalmente opuesta a la que nos habían vendido cuando consiguieron atraparlo. O no sabemos si a lo mejor se dejó coger él, porque prefiere estar en la cárcel, a lo mejor estaría muerto si no lo hubieran detenido o no se hubiera dejado detener. Entonces me vendieron una imagen muy distinta. No es para nada un paramilitar experto. Eso es lo que a él le hubiera gustado. Le hubiera encantado ser esa persona, pero no lo era. Lo único que le pasaba es que no tenía aprecio por la vida de nadie. Si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, José Luis nos hubiera matado igual, no tengáis ninguna duda. A vosotros, a vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestras mujeres. No lo olvidéis. Yo le escribí a la cárcel, quería saber por qué no se había ido el día 5, si es que nadie le buscó, si había visto a algún guardia civil cerca o qué, que me contara algo. Y él me dijo que tenía respuesta a todas mis preguntas, que de hecho la Guardia Civil no me podía contestar porque solo él las tenía, pero me pidió dinero. Me dijo que él se dedicaba a hacer negocios y como tal me vio como una persona a la que podía sacar alguna rentabilidad. Yo le dije que, vamos, no he pagado ni un céntimo nunca por obtener una información, y muchísimo menos se la iba a dar a él. Él tuvo, bueno, esto es un informe que conseguimos, fijaros qué incongruencia, ¿no? Todo lo que se ha juzgado en Italia lo tengo en un cajón de mi casa y sin embargo nadie me da nada de lo que pasa en España. A mí es algo que me vuelve loca, pero esa es la realidad. Pero gracias a las investigaciones de Italia también tenemos mucha información, como que no huyó solo, que le dieron soporte para poder traspasar la frontera y poder llegar a España. Como una persona que sobrevivió dice que en cuanto que le oyó llamar por teléfono y decir, le he robado a un tío una pistola, es decir, que sí tenía comunicación con gente. O sea, eso de que iba solo y no tenía comunicación, mentira. Que no actuaba solo, sí se actuaba con gente. Pero yo quería en esta parte sobre todo detenerme en esto, que es muy importante. Esta es la declaración que él hace en el juicio que tuvo en Italia. Yo os la he querido, por fortuna que el juez sí que le ha preguntado por todo, yo os he traído el literal. Esto no está aquí, esto no está en el juzgado de Alcañiz porque la jueza no lo ha querido, pero yo lo tengo y creo que os va a interesar y por eso os lo quiero leer. Es un literal, lo que le preguntan y lo que él responde. Después del asesinato de Fabri, ¿recibiste una furgoneta? Claro. ¿Quién te la dio? No lo puedo decir porque yo no delato a la gente. Había pedido una furgoneta pequeña y me dieron una de hace 40 años. ¿Y para qué la necesitabas? Para hacer otros trabajos. Me la dieron unos amigos de aquí y la cogí porque la necesitaba. Punto. ¿Son las mismas personas que te dieron las armas? No, son otros. ¿Cómo te fuiste de Italia? ¿Te fuiste en coche? Depende. ¿Cómo te escapaste? Con la bicicleta. ¿Y siempre viajaste en bicicleta? ¿A pie o utilizaste otros medios? Por supuesto que usé otros medios, también coches. ¿Y cómo cruzó España? ¿A pie o con coche? Pues como siempre, con la bicicleta y con otros medios. ¿Y en qué partes de España se detuvo? Pues en todas partes, porque como conozco todo, me pregunto cómo llegó hasta el lugar donde asesinó a los 2 guardias civiles y al ganadero. Estaba de camino. Pero fue un camino considerable, porque estuvo al menos 3 semanas en esa zona. No exactamente, en esa zona no. En esa zona estuve 4 días. ¿4 días? Sí. Pero antes del asesinato hubo un intento de homicidio y varios robos en esa misma zona desde 2 semanas antes. No fueron exactamente 2 semanas, fueron 8 días. ¿Y cuántos días estuvo allí antes del primer tiroteo? 3 días.
porque antes me había parado en Híjar, porque tenía algún conocimiento de ese pueblo. Me había parado en Híjar, en casa de ellos. ¿Paraste en Alicante? No, en Híjar. ¿Dónde? Es un pequeño pueblo que se llama Híjar. ¿Y por qué fuiste allí? No es una zona muy conocida de España. No, de hecho yo no la conocía. ¿Y por qué decidió ir hasta allí? Porque tenía unos asuntos que hacer. ¿Negocios? Sí. ¿Fue la compra de armas una de las cosas que tenías que hacer en España? Sí. La Guardia Civil encontró una pistola Beretta en su último refugio en España. ¡Qué interesante! La encontraron en el lugar donde asesinó a los 2 guardias civiles. Pero esta arma no proviene de Italia. ¿Era suya? Ah, ¿no venía de Italia? No. A esto no contesto. En España, como en Italia, después de haber cometido los asesinatos, no se alejó mucho, se quedó en la zona. Me fui a 80 kilómetros. Eso fue después de los asesinatos, pero ¿y antes? ¿Por qué se queda en ese sitio? Yo pensaba que alguien, después de intentar asesinar a 2 personas, huye. ¿Por qué tengo que irme? ¿Se sintió seguro en la zona? La naturaleza es mi hogar. No tengo palabras, vosotros mismos. Esto es lo que él mismo contó a la jueza. Esto está recogido en el sumario de Italia. No tengo más palabras. Yo creo que queda bastante claro lo que os puedan decir. Esto es lo que pasó, esto es lo que él ha contestado, esto es lo que ha dicho. Son sus palabras literales. Claro, aquí al margen de quedar claro que venía a Híjar y lo sabía muy bien, se abren 2 preguntas que os hago a Pablo y a Cristóbal. La primera es, ¿por qué en Italia se está investigando tan en profundidad lo sucedido hasta el punto de que no investigan solo los delitos que cometió en Italia, sino que le interrogan a fondo sobre su viaje a España y concretamente pregunta a la juez y repregunta sobre Híjar y por qué venía a Híjar, que en teoría no debería competir a la causa italiana? Y después, otra gran cuestión es por qué si le está confirmando que formaba parte de una banda, de un operativo y que venía a Híjar a hacer negocios, entendemos que turbios, la Guardia Civil o la Policía Nacional de nuestro país no investiga ni quiénes eran sus cómplices, ni en quién se apoyaba, ni qué trasciende más allá de los asesinatos de Andorra, porque esto queda evidente y él lo está confirmando, que es una operación en la que él es simplemente un peón de algo mucho mayor. Totalmente. Pablo. Sí, por lo mismo que estaba diciendo al principio, en las diligencias que estamos ante el juzgado de Alcañiz, empieza el juzgado a trabajar a partir de las 4:30 de la tarde del día 14. A pesar de lo que dice la ley, a pesar de los intentos de las partes que hemos dicho, acogiéndonos a la ley de enjuiciamiento criminal, estamos ante un caso de delitos conexos, que nos dice la ley claramente. Perdónenme un segundo que se lo voy a leer. Dice la ley: los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en su conjunto de los hechos resulte conveniente para su esclarecimiento y la determinación de responsabilidades procedentes, salvo que suponga una excesiva complejidad o dilación del proceso. Para un segundo. La complejidad o dilación no lo sé. No se ha producido la acumulación y llevamos 2 años. Continúo. Los delitos que no sean conexos, pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean competencia del mismo órgano judicial, también serán enjuiciados conjuntamente. Esto es lo que estábamos pidiendo. Nosotros estábamos pidiendo que los hechos desde el día 5 hasta el día 14 se enjuiciaran en el mismo procedimiento, para que el juzgado, la juez, pudiera preguntar esas mismas preguntas que se han hecho en Italia. Aquí no se van a hacer. Es decir, estamos hablando de un procedimiento que durante mucho tiempo ha habido secreto de actuaciones. Hay informaciones que no podemos decir, que no las vamos a decir porque tenemos que respetar ese secreto o esa discreción en las actuaciones, pero el procedimiento fundamental en el que estamos, que es el procedimiento abreviado 625 de 2017, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz, empiezan los hechos a partir de las 4:30 de la tarde del día 14 de abril de 2017, no antes. Eso es lo que ha impedido, por supuesto, con el consentimiento del aparato judicial. Es decir, que no se puedan hacer esas preguntas y que den sin respuesta. Claro, y otras muchas cuestiones sí, por supuesto, que quizá os servirían, aparte claro, de la causa contra Norbert Feger, todo lo que hemos estado hablando previamente, de los fallos que hubo
de información y en el operativo tampoco se van a tratar en el juicio, y ni siquiera preguntas que os podían servir posteriormente para poder denunciar los fallos que hubo tampoco se van a realizar. Tampoco. Porque si la justicia y la juez quisiese realizar interrogatorios a fondo y llamar a más personas y conocer qué pasó, qué no pasó entre el día 5, entre el día 14, qué dispositivo, y eso se estuviese preguntando a los mandos de la Guardia Civil, esa información sería pública, ¿no? Sí, si me permites un segundo, apenas hemos podido recabar las 2 o 3 horas antes de las 4:30 de la tarde. Es decir, ahí pues cuando empieza el supuesto operativo, ahí es donde al hacer las preguntas hemos podido ir buscando algo de información, pero no antes de las 3 de la tarde. O sea, el juzgado no ha dejado de hacer las preguntas porque no están en la causa, no están encausando esos hechos. Entonces, como el procedimiento solo va dirigido a ventilar estos 3 asesinatos, parece, por eso yo decía al principio, como si el Fejer hubiera venido del espacio, el día 14 lo hubieran dejado aquí, en Albalate o en el Mar del Saso y ya está. Creo que lo ha dicho perfectamente él, bastante claro. Y la Guardia Civil simplemente se dedica a investigar. Ahora, más que nunca, labores de policía judicial, o sea, lo que le dice la juez. Y claro, hay cosas que yo no puedo decir porque estarían dentro de lo que es el secreto y ahí no se puede, no puedo. Pero la Guardia Civil debería actuar de oficio, denominémoslo así, o no sé cómo es el término interno, al saber que el suceso va más allá del asesinato y un robo concreto, sino que está relacionado con un operativo y una banda criminal probablemente mucho más amplia. Es que ¿esto no se investiga, no se trabaja en ello? Será la jueza la que lo diga. Claro, pero me lo planteo como ciudadana. Sí, sí. Ana y Gracia coge y dice, ostras, qué fuerte esto, pues voy a llamar a Italia, voy a preguntar a amigos de Irán, vamos a llamar a las puertas de las personas a las que han robado. Esto no lo debería hacer la Guardia Civil por misa, porque si lo hacen los amigos de Irán y lo hacen los periodistas, jolín, pues la Guardia Civil lógicamente debería actuar de esa manera mucho antes que una periodista o unos ciudadanos de Andorra, ¿no? Pues por duro que parezca, no. No, ¿por qué? Porque la Guardia Civil se limita en este caso a lo que le dice la jueza, y la jueza ahora mismo está en los 3 asesinatos. De hecho, cuando quisimos pedir que la unión de la pieza de Albalate y la pieza de Andorra de los 3 asesinatos, pues se nos negó. Pero vamos, no es que se nos niegue, se nos han negado las comunicaciones, queríamos saber qué se habían hecho en esos días, las comunicaciones que había entre la Guardia Civil, ¿no? Que eso sería muy interesante, si se solicitaron unidades, si no se solicitaron, qué unidades participaron en el dispositivo. Y prácticamente al final, por preguntas parlamentarias que han resultado verdaderamente ridículas, pues nos han contestado, pero poco más, ¿eh? Y respecto a lo de investigar de oficio porque salga algo en una sentencia, la Guardia Civil no tiene potestad para eso, es siempre ordenado por un juzgado, o sea, es la policía judicial que lo haría. Pues, vamos a avanzar un poco. ¿Veis en la situación que nos encontramos entonces todos? Totalmente. Me explico, o sea, ni políticamente nadie tiene ninguna responsabilidad, nadie manda, ni mandos, nadie manda, ni la Guardia Civil no actúa. Tenemos un hombre que viene a Híjar, un pueblecito de Teruel, que no sabemos por qué, que esa misma causa puede estar todavía, y somos la población entera la que estamos ahí, estamos completamente desamparados. Pues, y me dicen, no, la Guardia Civil no actúa, pues ¿quién tiene que actuar? Sí, si no actúa ni la Guardia Civil, que son fuerzas de seguridad y sobre todo las del medio rural, ¿quién puede actuar? ¿Con quién contamos nosotros? Nosotros, pues, gracias a Dios, somos un pueblo grande, todavía. Tenemos policía local. Bueno, determinado. Por las noches no hay. Por las noches estamos igual de abandonados que cualquier pueblo por ahí. Con unos medios de comunicación que si la patrulla, como bien decías, está en otro pueblo, hasta que viene donde están los hechos, pasa una cantidad de tiempo abismal. Entonces, es eso, es una indefensión completa. ¿En qué nos tenemos nosotros que basar para decir, estamos seguros, si esto vuelve a pasar, sería lo mismo? Es una pregunta terrible para la población, pero ¿no crees? Personalmente no creo, porque esto ha sido un palo muy gordo. Y de hecho, cito lo que ocurrió después, lo del niño Graviel, inmediatamente 400 guardias civiles en la búsqueda. Lo de la chica esta de Gallega, igual, exactamente. Yo creo que no puede volver a ocurrir, creo, personalmente. Aunque le doy la razón, ¿eh? Yo no voy a discutir lo que ha dicho porque lleva razón, ¿eh?
Pero también le voy a decir una cosa. A la Guardia Civil o los guardias civiles trabajan lo que le mandan de arriba. Si quiere que monte un dispositivo, se lo mandarán desde arriba, desde su delegación de gobierno y con servicios coordinados. O sea, que es que el problema que tenemos es que la Guardia Civil es un cuerpo de policías totalmente jerarquizado. Y la Guardia Civil no tiene, venga, ahora el de Andorra decide que voy a montar un control aquí a la salida del pueblo. No, eso vendrá ordenado desde la subdelegación de gobierno. Yo creo que eso casi tenemos todos, pero es lo que te decía con anterioridad. No. Si el subdelegado de gobierno dice que la población está avisada, si el delegado del gobierno... Pero miente. Claro, pero fíjate hasta qué punto. O el secretario de Estado creo que fue el que dijo que si mandaban más fuerzas, posiblemente hubiera habido más víctimas. ¿Eso es una explicación? Eso es decir, os abandono por completo y a ver si tenemos suerte y este hombre se va. Y no pasa absolutamente nada. Claro, que era lo lógico. Lo lógico es que si yo tiroteo a 2 personas aquí hoy, me quito de en medio, pero no ocurrió así. Y eso te lo enseñan directamente nada más entrar en la academia de la Guardia Civil o en cualquier academia de policía. Lo primero que le enseñan a uno es que normalmente el delincuente no se queda en el sitio donde actúa. Es lo lógico. Pero hay que descartarlo. No hay que dar las cosas por hecho. Y sobre todo cuando ha habido dos tentativas de homicidio. Y sobre todo, cuando días posteriores se empieza a ver una ruta brutal que cuando la vi de los amigos de Iranzo, bueno, es que de cerca veo, de lejos no, veo aquí hasta 14 puntos, denuncias, más denuncias, avisos, y no se hace nada. Pues algo falla. Algo falla en el aspecto de que hay autoridades policiales que tienen la capacidad y la obligación, yo me voy a mojar, y la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos. Es un deber. Es que a ver, se puede ser culpable por acción o por omisión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los ciudadanos? Bueno, no, aquí Teruel es muy tranquilo. No va a pasar nada, este ya no está aquí. Pero sigue habiendo huellas de robo. Y, sin embargo, hay algo que llama mucho la atención. A las 7 menos cuarto se empiezan a producir el primer asesinato, luego 2 asesinatos más, y a las 9 en Andorra hay el mayor dispositivo policial que probablemente ha habido en España. Tener a la agrupación rural de seguridad, al grupo antiterrorista y a la unidad especial de intervención en una misma localidad, yo eso no lo he visto nunca. Y aún así casi se escapa. Y me he pegado. Mira dónde lo cogieron. Y he hecho unas cuantas de operaciones en el País Vasco, ¿eh? O sea que... Eso a lo mejor es que significaba que no sabían. Vamos a avanzar, si os parece, porque hemos hablado sobre todo del día 5, pero entre el día 5 y el día 14 pasaron muchas cosas. No creo que nos dé tiempo a hablar de todas ellas, porque como veis muchísima información, pero sí queremos destacar algunas que conocemos. Así está. Aquí teníamos un vídeo que no sé si se va a ver. Sí, el dispositivo que se estableció para localizarlo desde los sucesos acaecidos el día 5 de ese mes. ¿Escucháis? No. Espera. A ver, ¿dónde está el volumen? Vamos a intentar subir el volumen. Aquí. Tenemos el altavoz aquí. Sí, no. Del 14 al 15 fue, y tengo que ratificarlo aquí, riguroso, profesional y exhaustivo. El capitán de la compañía, acompañado por el alférez adjunto y 4 guardias civiles, vistiendo de paisano, salen acompañados de José Luis Iranzo a reconocer dicha zona del terreno para preparar de forma adecuada la nueva búsqueda prevista, como les decía, para el día siguiente. La colaboración ciudadana es habitual en este tipo de situaciones y en esta ocasión se limitó a acompañar a los guardias civiles para indicarles posibles sitios de ocultación dentro del ámbito rural y por donde se realizaría el dispositivo que se estaba planificando para el día siguiente. Pero en ningún momento el señor Iranzo, que le acompañó en estas actuaciones, actuó conjuntamente, ni entró en ningún sitio, ni corrió, ni se expuso a ningún peligro, puesto que se limitó solo a señalar posibles lugares de ocultación. Están haciendo en este momento 2 investigaciones, la que le corresponda y la que le corresponde al juez, y la que se está realizando también por
por la unidad de riesgos laborales de la Guardia Civil para determinar cuáles fueron las situaciones en las que se produjo ese fallecimiento. Y créame que de toda esa información va a tener conocimiento absoluto todo el que así lo solicite, pero especialmente la familia de las 3 víctimas. Porque creemos que es nuestra obligación, porque aquí no es una cuestión de estadísticas o de datos, es de darle cariño, afecto y asumir nuestra responsabilidad con los familiares de quienes perdieron la vida, que es lo que queremos hacer, porque es nuestra obligación, pero porque en este caso además y especialmente creemos que le debemos todos una doble explicación a los familiares. Bueno, es indignante. Aquí están las familias, saben perfectamente que no tienen esa información. Este señor es el secretario de Estado de Seguridad en el momento de los asesinatos, es decir, en la mano derecha del ministro. Bueno, aquí, y era un tema que quería tratar especialmente, que habla José Antonio Nieto de esto, es la exposición de los civiles en los operativos, lo que sucedió sobre todo la semana del 11, con diferentes denuncias de vecinos que estaban diciendo que lo estaban viendo, lo que le sucedió a José Luis durante todo el día 14 hasta que fue asesinado, porque estuvo todo el día con la Guardia Civil, la exposición a la que se le sometió a él, y luego la exposición posterior, una vez que se produjeron los asesinatos, de otro civil de Andorra que acompañó a los guardias civiles a la zona de los asesinatos. A mí en este punto en concreto siempre me gusta destacar precisamente 2 datos, ¿no? Ellos dicen que, ya lo habéis escuchado, ¿no? El dispositivo fue riguroso y exhaustivo. Si la última denuncia la puso José Luis una mañana como hoy, 14 de diciembre, dice, han entrado a robar en Mimás. Yo creo que es el tío que viene disparando en Albalate. Y a las 6:30 de la tarde, en ese mismo lugar, José Luis entra y lo mata. ¿Alguien puede creer qué rastreo se hizo en esa explotación? Porque dicen que sí que fueron. Yo no sé si alguien fue, no lo sé. Pero si fueron, el tío seguía dentro, porque seguía allí horas después. Y ya, es que todo no acabó, la desgracia no acabó el 14, cuando mataron a José Luis y Pepe, que está aquí, llamó por teléfono para lanzar ese mensaje de auxilio, que la Guardia Civil acababa de llegar al cuartel de Andorra. El capitán no sabía subir al Saso, no sabía. Entonces llamó a otro vecino, a Víctor, que también está aquí, a que le quiero dar un abrazo, a que nadie le dijo que había habido disparos en el Saso, y le preguntaron, Víctor, ¿tú sabes ir al Saso? Dijo, sí. ¿Nos puedes llevar? Dice, hombre, claro. Y lo pusieron otra vez delante, como pusieron a José Luis cuando fue a Valdoria. Lo pusieron solo, no le pusieron ni a un mísero chaleco antibalas. Y él iba con su coche, iba detrás el capitán y el alférez, iban detrás los Víctor, que fue cuando vieron las luces en el pajar, que ya estaba recogiendo sus cosas para marcharse, y el capitán le dio la orden a los Víctor de que fueran a ver quién eran esas luces. En ese dispositivo estaba también Víctor, que por fortuna está vivo. ¿Qué hubiera pasado si Víctor lo hubiera matado? No se cruzó con él de milagro, por minutos. Fueron minutos. ¿Eso no es una negligencia? Porque esté vivo. Es que estamos hablando de lo mismo que pasó el día 5 en Albalate, porque no mató a los 2 Manueles de Albalate, no se llamaron a los dispositivos especiales. Es decir, es que la chapuza continuó una vez que Pepe dio la voz de alarma. Es que no se acabó con un muerto encima de la mesa. A ver, Cristóbal, ¿es habitual que los civiles acompañen a la Guardia Civil en estos operativos y sin protección? ¿O hay algún protocolo? No, protocolo no hay. España no tiene un protocolo respecto a la seguridad, cuando hay otros países que sí, pero en España no. Lo que no es normal es la respuesta que dan el Congreso de los Diputados cuando se lo pregunta, porque esto lo da la Guardia Civil. Porque realmente con esto lo que están generando es una sensación de engaño, bueno, yo diría que de una mentira maquillada, ¿no? Dice que se estableció un dispositivo, tal. Y que iba a haber otro operativo, ¿no? El día 15, en teoría. Bueno, sí, pero es que ocurrió el día 14, ¿no? Qué curioso, ¿no? Es que las cosas ocurren el día 14. Es una gran duda. Si había, en teoría, un operativo preparado para el día 15, ¿por qué la noche del 14 esa zona no estaba desalojada? Si sabían, en teoría, que estaba por allí el asesino y había un gran operativo para atraparlo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Una operación trampa o...? Jaula. Una operación jaula el día 15 para atraparlo. La operación jaula, cualquier policía sabe que se hace después de un hecho, no antes. Y eso se tenía que haber hecho entonces, en todo caso, el día 5, no el día 14.
No tiene sentido. De hecho, aquí ellos mismos se contradicen. Dicen que a partir del día 14 las labores de búsqueda y localización fueron potenciadas por la presencia de medios aéreos con capacidad de visión nocturna y con un despliegue de fuerzas de reserva y seguridad, acción rápida, que es el grupo antiterrorista, y la unidad especial de intervención. Pero hombre, esto que no digan a partir de, que digan desde que se producen los asesinatos. Es que es una forma de blanquear algo. Entonces a mí esto me indigna, porque las víctimas son las que están, los supervivientes, las viudas, los familiares, y cuando ellos se atreven a plasmar esto por escrito, no sé, aparte insultan la inteligencia, insultan a los cientos de guardias civiles que pudieron pasar a muchas patrullas. ¿Se imaginan ustedes que tienen un hijo guardia civil y en el año de prácticas, o sea, todavía no hay guardia civil, está en prácticas, y lo ponen a buscar a un malo? Bueno, pues eso ocurrió aquí, a un señor que es potencialmente con capacidad de matar. Pero ¿cómo hacen esa barbaridad? ¿Se imaginan ustedes trabajar en una empresa que le dicen que hay que subirse a un andamio sin arnés y sin casco? Pues aquí le dicen que tiene uno que buscar a un malo con un chaleco antibalas de... Víctor Caballero medía, creo que igual que yo o más, puede, ¿verdad? Con un chaleco, que eso es la camiseta que utilizan mis hijas en el verano, estas que short se llama o algo así. Eso es absurdo. ¿Se imaginan que Víctor Romero tenía que llevar un chaleco pagado por él para poder llevar un chaleco de su talla? Y que tenemos guardias civiles que han sido procesados y casi condenados a prisión por llevar un chaleco pagado por él, porque si no, no se lo daban. Pero es que estamos hablando de cosas que son totalmente incongruentes. Pero en el tema de qué pasó y no pasó, pues yo sigo pensando lo mismo, que aquí es la inacción de la administración la que falló. También quería recordaros que ese informe que nos prometió el secretario de Estado no se lo han dado ni a las familias ni a mí, que soy muy pesada y lo he pedido muchas veces. A él, cuando yo estaba ese día en esa comisión, y me dijo que por supuesto que me lo daría en cuanto lo tuviera. Lleva más de un año hecho ese informe, estará en los despachos oficiales, esos que no somos capaces todavía de abrir, pero ni ellos ni los del PSOE que les criticaban entonces y ahora están en esos despachos, tampoco nos los han dado, que lo sepáis, que todavía no lo tenemos, ni ellos tampoco. El refugio y la guarida de Igor el Ruso. Después de este gran despliegue operativo, etcétera, se halló con armas incluidas el día 2 de febrero, desde el 14 de diciembre. Creo que esta es otra de las evidencias claras y manifiestas, pues, de la inacción y de los efectivos que faltaron, ¿no? Durante todos aquellos días y a posteriori. Y nos genera muchas dudas de cómo fue todo el proceso de toma de pruebas, de todo el proceso de la Policía Judicial. Bueno, hay más que dudas, son cosas evidentes, ¿no? No hay nada más tozudo que la realidad, ¿no? Y sobre todo cuando se plasma con hechos. Nos encontramos con un hecho, que al mes de asesinar a 2 guardias civiles y a José Luis, justo donde asesinan a los 2 guardias civiles, a pocos metros tenía la guarida. No sé, es que prefiero no decir lo que opino sobre ese tema, porque me avergüenza. A mí me gusta mucho esta historia que yo publiqué, la misteriosa Operación Jaula. Es otra de las grandes incógnitas. A día de hoy nadie me ha dicho todavía quién fue la persona que cogió el teléfono desde Andorra y llamó a Madrid para comunicar lo que había pasado y que vinieran todos esos efectivos que todos vimos aquella noche. El capitán de seguridad de la zona, el capitán de Alcañiz, que sigue siendo el capitán de Alcañiz, no os penséis que está ya en su casa, sigue siendo nuestro capitán. Es decir, que si otro loco viene esta noche a matarnos, que sepáis que nuestra seguridad sigue dependiendo de ese señor. No se acuerda de nada. Esta es su declaración en el juzgado de Alcañiz y no sabe porque él, en vez de quedarse en Andorra aquella noche, acordaros que él seguía huido con 3 pistolas, porque sí que se paró a quitárselas a los 2 Víctor, las 2 armas que llevaba y la suya, 3 armas. Y el capitán se fue a Alcañiz, se fue a decirle a Noelia y a Ana que sus maridos habían muerto. No se quedó en Andorra. Dice que no sabe quién llamó, que sería el capitán del comandante de Teruel, porque es que él, como se tuvo que ir al Alcañiz, pues que es que no le pregunte por esas cosas porque es que no lo sabe.
A mí es que me parece realmente grave, quiero decir que no creo que haya vivido nada similar cuando todavía, insisto, el asesino seguía suelto, no sabíamos dónde estaba. Entonces, no sé. Bueno, vamos a ir avanzando porque se nos va acabando el tiempo y además quiero que el público intervenga. Pablo, te quería preguntar, porque hemos hablado un poco de ellos, es un poco denso, pero me gustaría que puedas explicar ahora mismo el proceso judicial, en qué punto se encuentra y cuáles son los principales problemas que habéis tenido durante estos 2 años, y también, una vez que se celebre el juicio, esperemos que sea al fin el año que viene, qué vías quedan todavía abiertas, porque claro, una cuestión es el juicio contra el culpable, sabemos todos que hay un solo culpable, y otra cuestión que se debería juzgar es, más allá del culpable, quienes tuvieron otras responsabilidades en lo sucedido, que van más allá del asesino en sí. Claro, ahí estamos deslindando dos cosas que son muy diferentes. Sí. Por un lado es la responsabilidad penal de unos hechos, donde, como bien dices, hay un culpable, y por otro lado tendremos la responsabilidad por el buen funcionamiento o el anormal funcionamiento de la administración. ¿De acuerdo? Son dos responsabilidades diferentes. En cuanto a la primera situación, en el juzgado de Alcañiz hemos encontrado durante 2 años un procedimiento judicial que es muy largo, porque para que se hagan idea ustedes, ven este montón de documentación, pues es como la 10ª parte de la documentación generada en el procedimiento. Simplemente para que nos hagamos una idea del volumen de papel que se ha movido. Es un procedimiento en el cual estamos personados varias partes, varias acusaciones, hay una defensa. Es decir, ¿complejo? La verdad que no. Si solo se juzga lo que pasó la tarde del 14. No tenemos ninguna complejidad. Ahora, llamarnos la atención, sí, cuando a una pregunta que se propone se declara impertinente. Porque no puedo enseñar documentos, evidentemente, ni puedo dar más indicios, eso estoy enseñando a Ana. Se declara impertinente la solicitud de preguntas. Realmente eso dificulta mucho avanzar, porque nosotros queremos avanzar en el conocimiento de todos los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, la fase en la que estamos, se ha decretado la apertura de juicio oral. ¿De acuerdo? Tenemos que va a ser un juicio ante el Tribunal del Jurado por la gravedad de los hechos y estamos pendientes de la última calificación. Tendremos el juicio ante la Audiencia Provincial de Teruel. ¿De acuerdo? Será un juicio que tiene que ser muy largo porque donde se forman las pruebas del procedimiento de la eventual condena es en el juicio. Hasta ahora únicamente estamos haciendo lo que es la fase de instrucción, es decir, de recopilar pruebas, indicios, pero el juicio en sí, donde se forma la convicción, la pieza de convicción, es en el procedimiento judicial, que será ante la Audiencia Provincial de Teruel. Con el resultado, yo creo que tampoco hay que ser un jurista muy prestigioso para saber cuál va a ser la sentencia. Tenemos la confesión, tenemos pruebas indubitadas. Si solo estamos analizando los hechos del día 14, yo creo que en primero de carrera por ahí ya podemos aprender cuál va a ser el resultado. ¿Por qué la juez os está negando tener acceso a pruebas? Hace un mes la fiscal definió como un vía crucis judicial, literalmente, procesal. Todos estos 2 años de causa de instrucción. La verdad que no sabemos. Ha habido cambios en la titular del juzgado, quiero decir, no ha sido siempre el mismo titular del juzgado, la misma juez o el mismo juez. Ha habido cambios, lo cual puede entorpecer, como cualquier trabajo. Como cualquier trabajo que cambia, pues antes decía Cristóbal, tienes que subir un andamio, pues sube un albañil, al día siguiente sube otro y continúa. Pues aquí en el juzgado parece ser que esos cambios de la titular del juzgado ha supuesto una interrupción. Yo no entiendo a saber por qué. Porque el procedimiento está, hay que leerse los documentos que queréis y es el trabajo normal de un juez. Pero claro, a lo que tú me preguntabas, nos estamos limitando a los hechos del día 14, tampoco hay tanta dificultad. Entonces, yo no entiendo la complejidad. La complejidad ha servido, a mi modo de ver, como única excusa para que no se acumularan los procedimientos. ¿Recuerdan cuando les he leído antes la ley de enjuiciamiento criminal? Les he leído un fragmento, decía, salvo que el procedimiento sea declarado complejo. Eso ha venido muy bien. Declarando la complejidad del asunto, no lo vamos a unir. Entonces, por eso, ¿es un entorpecimiento? Yo creo que sí. ¿Cumple todo el sistema judicial con su trabajo? En principio sí, claro, estamos enjuiciando los hechos. ¿Completamente? No. A nuestro modo de ver, no. Por otro lado, una vez que finalice el procedimiento penal, estamos pendientes, me dice Cena, de que llegue la sentencia, se ha aportado la sentencia del procedimiento italiano. ¿Eso es una pieza de convicción más? Sí. ¿Va a aportarnos algo al procedimiento de la sentencia final? Yo creo que no. Yo no sé, tengo una duda, Pablo, que quería hacerte, voy a aprovechar.
¿por qué en Italia se le juzga por un todo si él actúa de la misma manera y los hechos son prácticamente idénticos? Y aquí no, porque allí se juzga por un todo y aquí solo por una parte. ¿Me lo sabes responder? No. No, quiero decir, incluso el fiscal ha pedido al juzgado de Alcañiz y a la sección, a la audiencia provincial en Teruel y las partes personadas, la acumulación de los procedimientos. Y eso ha sido imposible de conseguir tanto en el juzgado de Alcañiz como en la audiencia provincial. Y la audiencia provincial, en un auto que se ha publicado en su momento, que incluso contiene advertencias y palabras en negrita. Para los que a lo mejor no entendéis lo que significa, es que en un juzgado están los robos y los intentos de homicidio del día 5 y en otro juzgado lo que pasó el día 14. Es decir, que en ningún juzgado está lo que pasó entre el día 5 y el día 14. Nadie va a juzgar la buena o la mala praxis de la Guardia Civil, de todo lo que hemos estado aquí debatiendo. Claro, ahí entraría la vía civil, ¿no? Claro. Que es la segunda pregunta que te elaboraba yo. La segunda parte de la pregunta que me decías, Eva. ¿Dónde estaremos después? Pues una vez que tengamos esta sentencia, este procedimiento penal finalizado, es donde habrá que exigir la responsabilidad a la administración, al Ministerio del Interior. Porque en definitiva, la Guardia Civil, no los guardias civiles, como bien dice Cristóbal, la Guardia Civil, sus mandos policiales o sus mandos gubernativos, algún tipo de responsabilidad tendrán. Entonces yo creo que ese es donde tendremos que poder analizar estas cuestiones, hablando de responsabilidades de orden civil y administrativo. Evidentemente, claro que no tendrán responsabilidad penal, suponemos que no la tendrán, pero no hemos tenido ni siquiera ocasión de investigarlo. Ya sabes el ejemplo que te ponía antes. Sí. Si mañana, estando de servicio, resulta que se para a una persona que da un nivel alto de alcohol y, bueno, que continúe, y resulta que 1 kilómetro más adelante atropella a 2 niños, el culpable es el que ha atropellado, pero hay alguien que también tiene una responsabilidad alta. Entonces yo siempre digo que una cosa es la culpabilidad y otra la responsabilidad, pero ahora hay que dirimirla. Eso ya se verá. Bueno, aquí entramos también más allá de la derivación de responsabilidades en el juzgado. Creo que no hay ningún responsable político ya, o ya no nos acompaña nadie, si no me equivoco. Durante estos 2 años hemos visto acompañarnos a diferentes partidos políticos, generalmente la oposición, cuando estaban en la oposición acompañaban, luego cuando han entrado a gobernar, pues se han desdicho. En el inicio del debate ya he comentado todos los grupos políticos, instituciones, ayuntamientos, comarcas, diputación, más de 40 que se adhirieron al manifiesto de los amigos de Iranzo. De aquello ya no queda nada, hemos visto como lo que decían ya no sirve, se han ido desdiciendo y el abandono sigue siendo total hasta el punto de que hoy aquí pues no hay nadie para dar la cara. Creo que, pues, pero bueno, en principio, o no quieren responder, claro, así es. Entonces, bueno, parece que solo nos queda el juzgado y seguir insistiendo en pedir respuestas, ¿no? Lo que a uno le gustaría es que sus representantes políticos tuviesen coherencia o al menos que cumpliesen su palabra y sus compromisos. No sé si podremos lograr verlo. No sé si queréis decir algo al respecto de esto, porque hemos visto, creo que luego hay un vídeo preparado con algunas declaraciones políticas que se han ido realizando durante estos 2 años y que van a dejar pues muy manifiesto pues el abandono institucional que ha habido y contra el que creo que pues debemos estar todos unidos pues para luchar contra esto. Lo que se le ha pedido a los políticos es que sean ellos los que le pregunten a la Guardia Civil que responda a todas estas dudas que tenemos, ya que por su propia voluntad no lo hacen, ellos que son sus jefes lo hagan por nosotros, que para eso los hemos elegido en una urna. ¿Qué ha pasado? Cuando esto pasó gobernaba el Partido Popular, el Partido Socialista incluyó todo esto que hemos estado debatiendo en una ristra de preguntas en el Congreso de los Diputados, 5 días después de los crímenes. Aquellos días sí se dieron mucha prisa para preguntar. Hubo una comparecencia, la que hemos visto, en marzo del 2018, del secretario de Estado. Entonces el PSOE preguntó todo lo mismo que estamos hablando aquí, que falló, que es evidente que la gente tiene miedo, que tenéis que solucionar esto. Y entonces nadie esperaba que hubiera haber una moción de censura en junio del 18 y todo cambió.
los que pedían esas explicaciones y danos los informes, llegan a esos despachos. Entonces, esas personas que estaban pidiendo explicaciones vuelven a... Debe haber un argumentario allí en la pizarra que tendrán detrás de sus sillones y vuelven a contar lo mismo, que hay una instrucción abierta y que no nos pueden dar nada. El colmo del cinismo para mí es que los amigos de Iranzo pidieran a todos, a toda la sociedad, que se unieran, que por favor, que necesitan estas respuestas, porque no solo son respuestas para ellos y para las familias, es para todos. Y entonces lo firmaron todos los partidos políticos, incluidos los que tienen las respuestas en sus cajones. Entonces a mí esto me parece el colmo del cinismo, ¿no? Porque si vosotros tenéis las respuestas, ¿por qué no las dais? Y si la Guardia Civil no las quiere dar, ¿por qué no los cesáis? Es que nosotros no lo podemos hacer, por eso salimos a la calle, que es lo único que podemos hacer, y es por eso por lo que se les pide explicaciones, no por otra cosa. Me gustaría que en este punto Cristóbal pudiese explicar que la máxima autoridad de la Guardia Civil es política. Es así, el subdelegado es la máxima autoridad. El subdelegado de gobierno es el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad en toda la provincia. Sí, efectivamente. Y el delegado de gobierno de Aragón es el que manda en toda la policía de Aragón. Y así funciona. Luego hay unos jefes que son provinciales, que sería el jefe de la comandancia. Luego hay 4 compañías que las llevan los capitanes, que a veces incurrís y decís que la comandancia es Alcañiz, ¿no? Alcañiz no es una comandancia, es un puesto de la Guardia Civil normal y corriente. Y el delegado depende del secretario de Estado, que es el que hemos visto antes hablando. El gobierno, es un puesto del gobierno. Sí, y es a su vez del ministro del Interior. Efectivamente. Y lo que más me duele a mí en el aspecto político, personalmente, es que me han engañado desde el primer día hasta ayer, prácticamente. ¿Por qué? Porque resulta que yo hay una pequeña batalla que llevo aquí y es que hay 3 asesinatos, 2 intentos de homicidio, hay unos reconocimientos administrativos, porque inmediatamente que asesinan a alguien, pues hay que reconocerlos también. Hay 3 viudas. Bueno, pues a una viuda no nos la querían reconocer. Decían que no era viuda y hubo que recurrir. Y cuando ya conseguimos que la reconozcan como viuda, no la reconocen administrativamente. Esa batalla la tenemos en el Supremo. Es muy lamentable porque los políticos tienen la capacidad de cambiar las cosas y los políticos, sobre todo cuando la ley les ampara, los funcionarios públicos, los de la administración central, hasta el año 11 pertenecen todos a clases pasivas del Estado. Y desde el año 11 en adelante son seguridad social, todos los que entran. Bueno, pues el hecho de que te asesinen si eres de clases pasivas, pues no tienes los mismos derechos que si eres de seguridad social. O sea, es algo tan absurdo como eso, cuando la propia ley establece que el gobierno, por real decreto, lo puede reconocer, como así se hizo con las viudas del Yacolé, y como así se hizo con un incendio que hubo en Castilla-La Mancha, creo que fueron 9 bomberos. Y se hizo. Entonces, yo sinceramente, con lo que es la clase política, me siento totalmente decepcionado y engañado. Menos palabras, más hechos y hablar, si no viene acompañado de un hecho que lo corrobore, sinceramente, hoy por hoy no me genera ninguna confianza. Y en el tema, en materia de seguridad, ya lo estamos viendo. Los propios que al día siguiente de ocurrir los asesinatos aquí en Andorra, cuando llegan al poder, dicen lo contrario. O si no dicen lo contrario, lo dicen de otra forma. Pero ya no los entiendes. Ostras, si eres ciudadano te haces un lío, pero si eres guardia civil ya decides, estoy más vendido que una veleta. Y eso nos ocurre. Y eso es un hecho que está ocurriendo a diario en todas las materias. Cuantísimos operativos se están mandando por autoridades políticas. Si sale bien, se colocan las medallas. Si salen mal, prepárate. Vamos a ir terminando. La gran incógnita que hay en el ambiente, que todos nos hacemos y que quiero además que Juan Carlos me dé su visión, es si esto sucedió porque estamos en el medio rural, si esto habría sucedido de esta manera en una ciudad y si los acontecimientos posteriores de olvido, desatención, ignorancia
por parte de la administración, de los ayuntamientos, grupos políticos, etcétera, también se habría producido en otro territorio que no fuese el medio rural. Bueno, la verdad es que ahora en unas declaraciones de hace poco dice que el operativo incluso fue mayor que en las grandes ciudades, con que aún tenemos suerte y parece que estamos mejores que en las grandes ciudades. La realidad nos lleva a lo contrario. Fijaros todo lo que vamos diciendo y desde hace tiempo y va encaminado al mismo sitio. Estamos completamente abandonados. Estamos abandonados a nuestra suerte, pero por lo que parece, por lo que me comentan, es a nivel ya nacional. ¿Cuál es el problema nuestro? Que todavía estamos un poquito más. Es un mundo rural, es un mundo que está mucho más disperso que las grandes ciudades y no dependemos absolutamente más que de nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos tendremos que apoyar porque, visto los medios que hay, tanto políticos como los de seguridad, no tenemos nada más. Yo sí también quería hacer un poco de hincapié en la misma noche que sucedió lo que sucedió, la desinformación completa absolutamente de todo el mundo. Las redes sociales sabemos que funcionan y que desfuncionan. Hubo algo atroz a través de las redes sociales y no hubo ninguna vía en la cual a la población se le tranquilizara o se supiera cómo se tenía que actuar. Pero aún hoy, después de 2 años, seguimos igual. No hemos aprendido. Esto puede volver a suceder. Y entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar esto? Te hago esta pregunta porque era la siguiente que teníamos. Toma ya. ¿Qué hemos mejorado? Porque hemos hablado de cosas que han sido realmente tremendas y muy negativas, pero es cierto que también creo que podemos sacar algunas conclusiones que no son tan negativas. Ayer, por ejemplo, leía unas declaraciones tuyas que creo que, por ejemplo, los números femeninos de la Guardia Civil ya tienen chalecos. Eso creo que es una mejora. Pero es una mejora que te digan que tenemos 6,2 agentes por cada 1000 habitantes y entonces estamos muy bien. Creo que no. ¿Es una mejora que un pueblo como Andorra tenga una policía local y por las noches no haya? Creo que no. Entonces, realmente, ¿qué tipo de mejora hemos podido encontrar? Y lo he comentado antes. La única mejora hemos encontrado gente que por la palabra amistad sigue luchando después de 2 años, no solo por su amigo, sino por todos nosotros, porque creo que ha quedado claro. Podría haber sido cualquiera. E incluso más, si en vez de para el maestrazgo va hacia Andorra, pues imaginaros. Y eso ha aumentado completamente por lo que os comentaba antes, por las redes sociales. Creo que se tendría que mirar alguna actividad o algo concreto en caso de que pasara algo parecido. Igual que cuando hay grandes nevadas se dice, primero se hacen estas calles, aquí en Andorra. Pues a lo mejor algo. Un canal para que la gente supiera qué teníamos que hacer. En mi caso concreto había, por mi trabajo hay varias instalaciones. Yo tenía gente trabajando, gente que estaba haciendo deporte, que estaban en los polideportivos. ¿Qué haces? ¿Los mandas a casa? ¿Cierras el polideportivo? O sea, son dudas que realmente endurecen. Y luego a todo el mundo puede tener los mismos problemas o incluso las mismas dudas. En seguridad, yo personalmente creo que no hemos avanzado mucho. Ojalá me equivoque, pero creo que no hemos avanzado mucho. Y sí que hemos avanzado en lo que os digo antes, en el espíritu Iranzo, que los amigos lo están haciendo. Y es eso, yo creo que todo el mundo tenemos que tener claro que no simplemente luchan por ellos ni por sus amigos, sino luchan por todos nosotros, porque cualquiera podría haber resultado muerto. Sin duda se ha avanzado en la movilización y también en poner el foco en la realidad de la inseguridad rural, ¿no? Yo creo que la plataforma Amigos de Iranzo pone la voz a la realidad de los agricultores y ganaderos en su día a día, la inseguridad constante a la que se enfrentan y que muchas veces no es visibilizada. Vamos a abrir el turno de preguntas o de intervenciones, reflexiones, lo que queráis. Sí. Esperaremos. Una diferencia entre la ley y la justicia. Primero de derecho. Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Yo creo que justicia, cada uno tenemos nuestro concepto de justicia y ya está. Pero lo que se debe aplicar es la ley, y la ley con rigor. Y hay veces que solo queda mal, ¿vale? Y ahora el tema Guardia Civil. Yo
voy a decir una cosa. Ya me admiro yo la Guardia Civil por todo el tema, en todos los sitios. Lo que pasó en Andorra no tenía que haber pasado, ni con los guardias civiles, ni con cualquier día. Porque eso, yo que soy uno más del pueblo, le digo que yo soy culpable del directo. Yo me quiero. Al peor, con más peligro. El que no voy a nombrar. Los delegados, el delegado de Zaragoza y el subdelegado de Teruel. Esos, los primeros que pasaron de Albalate, tenían que haber entrado en acción. Porque si a mí me muerde un perro, el perro va a perro. Y es que la Guardia Civil es especial. Y eso queda limpio en 24 horas. Al otro día por la mañana estaba la Guardia Civil. Y no hubieran muerto perfecto. No le tengo que responder, ¿no? Porque se lo ha respondido. Que no le respondo, ¿verdad? No hace falta que le responda, ¿verdad? Porque es que estoy de acuerdo en parte, bueno, en casi todo, el 90%. Sobre todo en que hay que distinguir entre culpables y responsables. Y sobre todo no jugar con la vida ni de la gente que vive en el medio rural, ni de los agentes de la Guardia Civil, lanzarlos a buscar a una persona que es potencialmente peligrosa, que lo ha demostrado, porque ha tiroteado, el día 5 tirotea a 2 personas, a la huida, no olvidemos, estaban huyendo y los tiroteaba. Eso ya demuestra que es un asesino, normalmente. Por tanto, yo no puedo discutir con usted, estoy de acuerdo. Quería preguntar si se ha hablado con algún miembro de la administración, para que acudiera a esta mesa. Aquí los amigos de... Nosotros no somos los organizadores. Que han organizado. Bueno, yo creo que era un evento abierto, ¿no? A todo el que quisiese venir. No se han enviado invitaciones. A usted no le habrán enviado una invitación. No. Pero lo sabían perfectamente. Pero lo sabían. Todos los casos de la Guardia Civil. Yo sí que quería hacer un comentario. Para que la gente lo sepa, a mí un poco pesado, los compañeros saben que yo soy organizadores. En la primera reunión que tuvimos con el subdelegado y el jefe de la Guardia Civil, que si no me conocéis, creo que aún está, es de la Guardia Civil de Teruel. En la provincia, a nosotros nos dijo el mismo, que es la Guardia Civil de Teruel, que con el asesinato de José Luis los hechos no eran claros. Con el asesinato de José Luis y Víctor Romero los hechos no eran claros. Y con el asesinato de José Luis, Víctor Romero y Víctor Caballero los hechos eran claros. Los hechos eran graves cuando el elemento después de matar a los 3, les quita los cargadores y la pistola. O sea, esto lo digo para que vean en qué manos estamos con el ejército y la seguridad de la Guardia Civil. Era solo un comentario. ¿Quieres que te lo amplíe? Sí, por favor. Yo lo digo y hay un compañero mío que estuvo conmigo, o sea, que estoy encargado. Me parece lo que me dijo muy fuerte. Ya que me traí una chuleta, una pequeña chuleta que normalmente los jefes de la policía no lo dicen, ¿no? Teruel, aparte de vaciarse de habitantes, la seguridad ya está vaciada. Eso ya hay que darlo por hecho. Pero no de ahora, desde el año 2008 más o menos, ¿verdad, Armero? Sí. 7, 8, sí. Que pegó un bajón. Aquí estuvimos en una época crítica, crítica de que si ocurría algo, es que no había gente ni para salir a un accidente de tráfico. Estuvo la cosa mal. De hecho, los componentes de atestado, en vez de salir de 2 en 2, salía 1 en 1. O sea, algo ilógico, pero bueno. Un hecho solamente para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto. La extensión de Aragón son 47.300 kilómetros cuadrados. Zaragoza, 17.274. Huesca, 15.635. Teruel, la más grande de todas, la que menos habitantes tiene, 18.808. Es la más despoblada. Por eso dicen que tenemos, ¿cuánto han dicho? 6, no sé cuántos guardias civiles por cada 1.000 habitantes. Pero, ¿por qué se dicen las cosas de esa forma? Que lo digan de esta. Que hay siempre otra forma de decir las cosas.
En Zaragoza hay 49 puestos. Hay 7 abiertos las 24 horas. En Huesca hay 42 puestos. Hay 4 abiertos las 24 horas. En Teruel hay 32. 0 abiertos las 24 horas. De lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, perdón. Algunos, no todos. Aquí tengo el listado. Y solamente Alcañiz el sábado. Creo que eso no te lo dijo el jefe, ¿verdad? Que las cosas estas no. Tampoco te dijo que de 650 más o menos, que ahora se van a ir 17 guardias civiles y viene uno. Por tanto, pasaremos a ser 631, bueno, 630 y poco. Bueno. Cada guardia civil tiene que coger más o menos unos 70 kilómetros cuadrados de la provincia, porque resulta que de los guardias civiles que hay, solo en seguridad ciudadana, o sea, el compañero que palpáis vosotros, el que patrulla, el que ves en la carretera, tal, no llega a 200 guardias civiles, o si pasa es muy poquito. No quiero ser muy bruto y decir 180, porque si no, vamos a decir que pasa de 200, 201, 202. Con eso es un potencial policial brutal, para vigilar toda la provincia. Pues esa es una realidad, y esa es la realidad. ¿Sabéis que a veces para formar una patrulla un guardia civil se tiene que desplazar 40 kilómetros a por otro compañero para recogerlo para poder montar la patrulla? Pero si eso se cuenta y parece de TVO, de película. Pues eso ocurre, eso está ocurriendo en Teruel. Por tanto, no nos pueden vender una seguridad real cuando no existe. Y no existe sobre la documentación, porque no se puede corroborar eso que dice el jefe, Aparte, de hecho es que a mí no me puede ni ver. No, con eso te lo digo todo. Ya, pero que no lo demos por bueno. Es que hay veces que como te lo dice un jefe de la comandancia, pues esto ya no. Efectivamente, es igual que cuando políticamente se tratan datos de seguridad, que hay que decirlos reales. Joder, que cuando tú tienes que una patrulla de la Guardia Civil aquí en Teruel actualmente tiene que vigilar hasta más de 40 núcleos urbanos en un solo día, una patrulla. Eso no es ironía, esto es realidad, que es lo gordo. Una patrulla, 40 núcleos urbanos. Por favor, si es que mañana atracan, es que menos mal que los malos no lo saben. ¿Alguna pregunta más? Sí. Estoy diciendo por un lado que la causa del día 5 está en su lado. A ver, nosotros como ciudadanos no podemos denunciar esos días por la ineficacia y ineptitud e inseguridad que hubo por parte de las administraciones, tanto policiales como educativas. Seguramente sí. Es decir, entre la causa del día 5, que está en el juzgado de instrucción 1, y la del día 14, hay 25 diligencias previas policiales, muchas de ellas archivadas por falta de autor, y otros que derivarán en juicios leves. Pues, robar 2 latas de olivas. Bueno. Individualmente los que se sientan perjudicados pueden formular una denuncia, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que es posible que tenga poco recorrido, porque... No, que le he entendido perfectamente lo que me quería decir. Es decir, evidentemente, lo que pretendíamos nosotros, en este caso como UAGA y como la Asociación Civil de la Guardia Civil, era unir las dos causas, porque evidentemente existe un nexo común entre las dos. Claro que no va a poner, que le han entrado a su masico y se le han llevado 2 latas de judías, no va a poner una denuncia. ¿Cómo va a ir a un juicio, abogado, no sé qué lío, por 2 latas de... Claro. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es enjuiciar todo. Ahora bien, la pregunta que usted lanza es interesante. ¿Podemos las asociaciones o las organizaciones intentar armar algún tipo de actuación judicial penal? Yo he dicho con poco recorrido porque no somos perjudicados directos. Quiero decir, a la UAGA o a la Asociación Unificada de la Guardia Civil no nos han causado ningún daño patrimonial directo, no tenemos ninguna lesión patrimonial. Entonces, la sensación de inseguridad
pues la pueden tener, pero seguramente está impune. Yo quería que explicaras precisamente eso, porque nosotros nos responden de que está judicializado. Las únicas personas que tendremos, digamos, protestar para hacerlo cuando haya sentencia firme Sí. es las familias como perjudicados. Exacto. Y evidentemente se han perjudicado. Esto es un procedimiento que puede tardar años, cuántos Sí. años podemos estar hablando de esto. Claro. Después de que haya sentencia firme de este señor, empezaríamos nuestro procedimiento. Pero es una cosa que si las familias desean hacerlo, lo harán, pero y la sociedad, o sea, entonces la sociedad no tiene derecho a saber nada, porque yo como familia puedo decidir no hacerlo o puedo luego no tomar esa información, o dentro de 6 años a nadie a lo mejor a la gente no le interesa. Es decir, ¿qué pasa? Hasta dentro de 4, 5, 6 años que puedan hacer un procedimiento civil, sigamos en la información, claro. La sociedad no tiene derecho a saber qué pasó y que ahora yo he descubierto hoy, porque no lo sabía, Ana, hay pruebas en otro juzgado de que estuvo mi hija por algo. O sea, por algo, ¿no? O sea, por algo. Es evidente e irrefutable, es que es su testimonio. Sí, sí. Es decir, eso no lo vamos a saber nunca y solo las familias vamos a tener ese derecho de ese procedimiento. Solo. No, Eva, lo dices correctamente. La legitimación activa para iniciar ese procedimiento, ese segundo procedimiento donde se pudiera conocer, y digo pudiera conocer, ese anormal funcionamiento de la administración, solo la tienen los directamente perjudicados, las familias. En este caso, cuando tengamos una sentencia firme en el asunto penal. Lo normal es que recurre, que podamos estar de aquí a que tengamos una sentencia firme 2-3 años. Por ahí. Pero eso será lo que dé el banderín de salida para la otra. El siguiente procedimiento. O sea, que a lo mejor sabemos cuál fue la búsqueda que hicieron el 6 de diciembre en el 2030. Claro, y ya no es solo el tiempo pasado, sino lo que ha podido cambiar, las técnicas, evidentemente las personas y la forma de ver las cosas, claro. Sí. Sí, no, está claro. Para las familias, pero también para la gente, o sea, porque al final aquí nos ha pasado directamente a nosotros, pero indirectamente a muchas otras personas. Y es un juego de tiempo, a mí me parece muy mezquino. Sí. Y el hecho de que por las partes de las constituciones no haya un cauce paralelo que permita atajar esos tiempos y que responda además con un apoyo social, para mí, ya agradecía y volvía yo me agradecía siempre, pues no lo entiendo. O sea, es que no soy capaz de entender. No, antes le decía a él que quiero que se aplique la ley, pero también es cierto que la justicia, si no es rápida, no es justa. Pues no hablando de justicia, sino de aplicación de la ley. Si no es rápida, no cumple finalidad. Tampoco es justa la justicia que no investiga. No, claro. Sí, bien. ¿Es fuerte que salieran 6 personas a buscarlo aquella noche? Cuando moraban esas personas que salieron. Si dividieran, si suele pasar en estos casos, que se dividieran en los grupos para ir a buscarlo. ¿Se ha escuchado la pregunta? Repítela. No. Sí, vamos. Me Espera, pregunta... perdona, Cristóbal, es que no sé... Porque a mí me rechina eso mucho. Se refiere a que si es normal que salgan 6 personas a buscar salieron de Andorra 6 personas y en un momento dado los mandasen separar a 2 solos. Ella se está refiriendo al momento, sabiendo que en el momento en el que ve las luces, que era el coche de Iranzo y fueron los guardias civiles a... Hay un aviso de tiroteo en el que están, hay 6 guardias civiles cuando llega, no sé si lo digo bien, el aviso, y se separan. Y se quedan solos. Cuando el capitán ordena a los Víctor que vayan. Vieron las luces, a nosotros nos han dicho que lo lógico es de que se dividan en grupos para atrapar. Si debieron haber ido todos juntos, ¿no? Estás preguntando. Eso es. Yo lo que me pregunto es eso, que si en vez de estar lejos hubiesen estar cerca, igual estaban donde están. Sí, te entiendo. Esa pregunta te la puedo contestar yo porque estaba allí. El capitán de Alcañiz actuó con una cobardía supina. Ese hombre huyó del lugar donde estaba Igor el ruso. A mí me dejó tirado en medio del camino y mi hijo muerto a 500 metros y yo llamándolo por el teléfono. Oiga, por favor, asístanme que tengo mucho miedo. ¿Sabe dónde fue el capitán, el alférez y los 2 números? Al monte. Al monte, al contrario, donde estaba el pájaro este. Allí alumbraban con las farolas a las sabinas. Ese hombre es un auténtico cobarde y un mezquino. Y así fueron los hechos. A tus hijos los mató Igor el ruso, pero los mandó a matar el capitán de la Guardia Civil, como al mío. Voy a preguntar eso, si se suele actuar así, si sabe que...
No, a ver, la actuación... A ver, esto... A ver, la seguridad pública no se improvisa, normalmente se planifica. Claro, hay hechos excepcionales, como este. Aquí no puedes planificar, tienes que actuar inmediatamente. Lo lógico es actuar siempre de manera que nunca haya víctimas. Hasta el malo no tiene que ser víctima. Pero mucho menos los guardias civiles o José Luis que venía. Eso es lo normal. Yo precisamente he trabajado en unidades operativas que se dedican a buscar a este tipo de gente. Ahí no se actúa como puede actuar una patrulla de aquí del puesto de la Guardia Civil de Andorra. Porque lo mínimo que va son 15 personas. Ahora, si quieres, se pone uno a tirotear a 15. A ver lo que recibe. Pues probablemente yo entiendo que hubiera sido lo más lógico, pero no se hizo. En ese momento no se hizo. Yo entiendo que lo lógico no es separarse, sobre todo cuando hay una persona armada. Lo lógico es mantener distancias de seguridad entre uno y otro, precisamente para darse protección. Y ahí entra mucho el sentido común y la seguridad que le enseñan a uno, pero sobre todo no caer ni en el miedo ni tampoco en demagogia. Muchas veces estamos acostumbrados a ver películas donde aparecen cosas que no tienen nada que ver con las películas. La vida real luego pega unas hostias que son diferentes. Entonces, yo entiendo, como bien dice usted, que probablemente lo mejor hubiera sido los 6 y por lo menos con unas opciones de repeler la agresión. Porque lo lógico, lo mínimo es que una persona tenga al menos el derecho a repeler la agresión. Y por desgracia, los dos Víctor fueron asesinados como perros. A José Luis exactamente igual también. Pero a los Víctor, después de... Es que es un poco duro, ¿vale? Entonces no prefiero... Tenía una pregunta ahí atrás, además que antes hemos mencionado que no había ningún responsable político, que no sé, llevaréis todo el rato, imagino, disculpadme porque no se había visto, tenemos ahí un senador, dentro de él existe una diputada de Podemos y tienen creo que una pregunta, así que bueno, primero os pido perdón por decir que no había ningún responsable político habiendo, no se había visto. Y bueno, no pensaba intervenir, pero bueno, ya que nos hemos intentado, pues bueno, estamos aquí. Yo particularmente llevo siguiendo este proceso desde que lo hemos hecho. Nos encontrábamos en Zaragoza, en de las Cortes, cuando ocurrió todo, y desde ese mismo momento pues ya se ha seguido todo el proceso. Yo puedo deciros lo que hemos realizado como grupo parlamentario, nosotros en las Cortes de Aragón, y lo que los compañeros nuestros en el Congreso de los Diputados sí que han hecho, ¿vale? Esa propuesta que se presentó en el Senado, la presentó Compromís, a iniciativa de Hechos Aragonesistas, no tenían quórum suficiente por número de diputados para sacarla adelante, nos pidieron apoyo y Unidas Podemos apoyó esa iniciativa y la presentamos conjuntamente. Como aquí se ha visto, nos salió adelante. Nosotros teníamos entonces un guardia civil, diputado también al Congreso de los Diputados, echamos mano de él para ver qué herramientas parlamentarias teníamos para poder llevar algo a cabo en el Senado, en el Congreso, perdón. En el Congreso nosotros no teníamos fuerza parlamentaria. Hicimos las mismas preguntas que aquí trasladasteis al delegado del Gobierno y al subdelegado del Gobierno, las presentamos en el Congreso de los Diputados para obtener respuesta y nosotros, mis compañeros en el Congreso, no han obtenido respuesta, no la hemos recibido. Y lo que desde aquí, más desde el terreno, hemos hecho directamente, pues fue presentar en las Cortes de Aragón intentar abrir una comisión de investigación. Es lo que intentamos hacer en la legislatura pasada. Nosotros teníamos 14 diputados, teníamos esa fuerza política para poderlo hacer. Viendo que en el Congreso no teníamos fuerza, nos animamos a hacerlo aquí en el territorio. Y nos vimos obligados a retirarla porque gente de aquí nos pidió que la retirásemos. Esa comisión de investigación lo que pedía era investigaciones de actuaciones políticas y administrativas, porque las acciones judiciales, lo que se había hecho sobre el terreno, pues medianamente se podían conocer, pero como aquí se ha puesto de manifiesto, las políticas administrativas se desconocían. Y siento tener que deciros que por las presiones que recibimos un cuarto de hora antes de tramitar la iniciativa en las Cortes,
nos vimos obligados a retirarla. Marta, esta vía sigue abierta, si se solicita. Sí, se puede. Nosotros ahora en la actualidad, sí. Si hubiese fuerza parlamentaria suficiente, si hubiese un grupo político con un número de diputados fuerte, con un quinto de la Cámara, que pudiese hacerlo, ahora no es nuestro caso, en la pasada legislatura sí lo podríamos hacer, podría solicitarse. Marta, pero para eso alguien tiene que impulsarlo, no se hace solo. Entonces, nosotros lo impulsamos. Sabes que el gobierno tiene la obligación de responderte, entonces si no recibe la respuesta, insiste. Porque a mí muchas cosas me llevan a bueno, yo creo que si lo conoces a Juan Antonio Delgado, él es guardia civil. Si no ha llegado, reclamarla, porque esto es obligación de Artela. Él es implicado casi directo por lo que afecta a sus labores como guardia civil, o sea que el hilo ha sido constante y ha sido nuestro medio de comunicación. En el Congreso estábamos atados de mano relativamente y en las Cortes pues las presiones que recibimos desde aquí nos obligaron a retirarla, o sea que es lamentable que una puerta que teníamos no la pudimos utilizar. Desde luego en esta legislatura, si algún grupo parlamentario con capacidad suficiente quiere hacerlo, pues nuestro apoyo lo tiene incondicionalmente. Eso no hay ningún problema. Bueno, Antonio Delgado. Sí. Creo que había alguna pregunta luego de familias que seguro que quieren. Bueno, Joaquín, me conocí, estuve aquí en la campaña. Sobre todo agradecer al representante de la Unión Unificada Guardia Civil. Nosotros en un manifiesto que hicimos ya para la anterior campaña, para el 28 de abril, teníamos una parte muy importante que hacía referencia a la seguridad en el medio rural, y cuando se hace cifras, sí que es verdad que hacen muchas veces trampas con las cifras, nos hablan de 6 guardias civiles por cada 1000 habitantes, pero nosotros hicimos esas cifras contando los kilómetros cuadrados. Y salía 0,02 guardias civiles por kilómetro cuadrado. Entonces, vamos a impulsar, estamos preparando pues, llevar algo al Parlamento a través de Tomás y en el Senado todo lo que podamos hacer para que desde una vez por todas el Ministerio de Interior se apoye al medio rural con el tema de la seguridad ciudadana. Y sobre lo que habéis hablado aquí, pues yo estoy dispuesto a reunirme con los amigos de Llanzo cuando haga falta, el tiempo que haga falta, y ver qué podemos impulsar parlamentariamente en el Congreso o en el Senado para intentar resolver todas las dudas que haya sobre el hecho y pues intentar conseguir que no tengamos un problema como tenemos en cuanto a efectivos de guardias civiles, a problemas de reposiciones de jubilaciones y como todo lo que había explicado Carlos. Pues mira, ya tenemos 2 grupos parlamentarios aquí que están dispuestos a llevar la comisión de investigación. Os tomo la palabra, os voy a preguntar, no se me olvida. Bueno, me da igual, pero ella habla con su compañero, ha dicho que habla mucho con su compañero que está en el Congreso, así que tú que estás en el Senado, mira, estáis 2 senadores. Igual ahora que el PSOE no tiene mayoría absoluta lo podéis sacar. Ya te diré cómo. ¿Alguna duda más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy José María Rubio. Lamentablemente soy el secretario general de Guam, porque tenía antes José Luis. Por esta situación, sobre todo como ha subido y estuve yo en el Senado cuando se hizo la iniciativa parlamentaria para intentar hacer una comisión de investigación. Porque la respuesta a estas preguntas tiene que ser una comisión de investigación o en el Senado o en el Congreso, que son los que tienen la competencia de interior. Porque el gobierno de Aragón, lamentablemente, se podían denegar aquellos que se solicitaran recargos de la Guardia Civil o del Interior, del Ministerio del Interior, para que fueran a responder las preguntas. El gobierno de Aragón podía denegarse porque no tiene esa competencia. Con lo cual, lamentablemente, tiene que ser en el Senado o en el Congreso. Y ahí tiene que llegar las respuestas políticas, y no se dan. Y lamentablemente, cuando estuve ahí viendo las votaciones y viendo las soluciones que hicieron tanto unos como otros, pues ya me di cuenta, aunque no había sido la moción de censura, que poco se podía hacer. Porque la política genera muchos amigos y me da la sensación que aquí nos tapamos todos. Y eso lo percibí cuando cogí el ascensor con un portavoz del Senado y tuve que subir. Y me dijo que tú qué crees quién es para hacer este revuelo. Y yo le respondí que era el mayor atentado que había tenido Aragón desde la Casa Portel. Y que por otras cosas había habido una comisión de investigación y por esto lo quieren callar todo. ¿Por qué se quiere callar? Esa es la respuesta. ¿Qué amigos tenemos que queremos ocultar la situación de negligencia? Creo que a nivel político se tendría que trabajar mucho más
porque nos tenemos que obligar a que realmente esa comisión salga para adelante, y más en un Parlamento fragmentado como es ahora. Tanto ahora en el Senado, que antes había mayoría absoluta, como en el Congreso. Sería una opción de seguir insistiendo, porque al final fue muy triste cómo los senadores de TV votaban en contra de que se hiciera esto. Hay que recordar, En este punto también me acabo de recordar que en campaña electoral el alcalde de Andorra también prometió llevar este caso al Senado, porque él iba de número 1 al Senado, consiguió el acta, pero tampoco llevó nada, luego dimitió. Pero bueno, también que se sepa. Sí. Bueno, señores, yo creo que podemos tomar un respiro y nos vemos a las 7 en la Plaza del Regallo para denunciar todos juntos pues, toda esta vergüenza de la que hemos estado debatiendo 2 horas. Gracias.